Muy bien, en esta ocasión yo les voy a hablar acerca de la práctica número 6. Esta es la última práctica de este semestre. Estamos cerrando ya el semestre con esta última actividad, que es la práctica. Y esta práctica tiene que ver con el tema o el fenómeno de refracción. Sí, los que estuvieron asistiendo a las prácticas, a las dos sesiones o alguna de las dos sesiones que tuvimos en el laboratorio, pudimos hacer parte de esta práctica con el uso del equipo adecuado, con el uso del equipo especializado que se tiene en el laboratorio. Especialmente me refiero a la parte de el semicírculo de acrílico, este material que nos permite ver perfectamente el fenómeno de refracción. El fenómeno de reflexión y de refracción se da al mismo tiempo si el material o los medios involucrados así lo permiten. En el caso del acrílico, el semicírculo, la mitad del círculo de acrílico que tenemos en el laboratorio, permite ver perfectamente los tres rayos. El rayo incidente, que es el que llega, el rayo reflejado, parte de esa luz se refleja y otra parte se refracta, es decir, penetra en el semicírculo de acrílico. Bueno, por aquí se ve un cambio de velocidades también entre el medio, que es el aire, y después cuando entra el acrílico, ahí se ve un cambio en la velocidad, por eso cambia la dirección de la luz, del rayo de luz. También lo hicimos a la inversa. Primero pusimos el acrílico y después del acrílico salió el rayo. Entonces ahí fue del acrílico al aire. O sea, son dos versiones diferentes de la práctica. Una es cuando el rayo directamente incide en la cara plana de nuestro prisma semicircular, nuestro semicírculo. Y la otra parte de la práctica es cuando primero pasa por el semicírculo, el rayo de luz, y luego sale al aire. Los dos medios son los mismos. Estamos entre el aire y el acrílico o entre el acrílico y el aire. En el caso de nuestra práctica, nosotros vamos a emular esto mismo que hicimos en el laboratorio, pero lo vamos a hacer con el aire y alguna otra sustancia que ustedes tengan en su casa. Puede ser agua, puede ser alcohol en gel, puede ser alguna especie de gel que tengan por ahí también, para comprobar, para calcular el índice de refracción de esta sustancia precisamente. Ok. Permítanme mostrarles el semicírculo que yo hice. Aquí está, ya lo vi. Este semicírculo, fíjense, es la mitad del círculo. Esta es una tapita de acrílico transparente. Esta yo la compré ahí en la misma tienda de decoraciones. Venden cosas para baby shower, para fiestas infantiles, para todo esto, recuerditos, ahí lo venden. Esto lo venden como, creo que caja circular o contenedor circular. Y ya viene por número según el diámetro de la caja. Este es número 6, me parece. Entonces está muy accesible el precio de esta cajita. Me costó, no sé, creo que 5 pesos, una cosa así, está barata. Y viene con una tapa. Entonces esta caja yo la compré así, es de este material transparente, porque precisamente quiero que eh, pueda atravesar la luz, que la luz atraviese a través de ella. Entonces aquí está. Yo la corté inicialmente, corté la mitad, y esta adaptación, este no es del mismo material, si lo observan, este es de otro material, este es de un plástico. Este plástico, no sé si se escucha, pero aquí está, miren. Este plástico yo se lo pegué con cintas. Aquí se ve cinta en los bordes, en este borde, en el borde inferior y en el otro. Sí, aquí está la cinta transparente. Entonces yo creo que sí es accesible, si lo pueden armar, si lo pueden conseguir. Y la cajita pues la corté con una cegueta. Una cegueta o con algún instrumento que me permita cortar la caja a la mitad, el contenedor a la mitad, y obtener esta forma semicircular. Es importante esta forma porque requerimos una cara plana, que sería esta, y pues la otra cara, la curva. Entonces ahí está. Ok, entonces voy a empezar con la explicación. Con la explicación de esta práctica les voy a compartir aquí la pantalla. Este es el documento de Word que les compartí. Es la guía de la práctica. Con esto nos vamos a guiar. Vamos a saber cuál es el nombre de la práctica, el objetivo,
En este caso, los materiales que yo requerí para hacer la práctica, ustedes en su práctica escriban los materiales y herramientas que ustedes utilizaron para realizar su práctica. Todos estos materiales y herramientas son adaptables y ajustables, es decir, una vez sabiendo cuál es el objetivo de la práctica, qué es lo que se pretende medir y calcular, ustedes lo pueden adaptar según las cosas que tengan al alcance en su casa. Y si no las tienen en su casa, pues que sean fáciles de conseguir, tal vez en la papelería o tal vez en la ferretería. Pero que no sea algo muy complicado. Entonces, estos son los materiales y herramientas. Yo aquí hice el listado. Y después puse las figuras de cada uno de ellos. Algunas veces agrupándolos. Aquí están las figuras de los materiales y herramientas. Y en la parte del procedimiento, ya viene primero, como es una práctica en casa que todos lo vamos a realizar, pues primero hay que crear el prototipo. Prácticamente el 50% de la práctica se enfoca en la creación del prototipo. Esta es una parte fundamental, porque si nosotros no tenemos el prototipo a partir del cual vamos a tomar lecturas y vamos a hacer la parte experimental, entonces no estaríamos haciendo una práctica, estaríamos haciendo un ejercicio analítico solamente con números y cálculos. Entonces, parte fundamental de una práctica es, en este caso, en nuestro caso, la creación del prototipo, porque estamos trabajando desde casa. Ok, entonces en la creación del prototipo, acá está, nos dice que vamos a elaborar el prototipo, el cual se utilizará para realizar la parte experimental de la práctica, tomar lecturas y de ahí realizar la parte analítica. O sea, primero elaboramos el prototipo, después con el prototipo hacemos la parte experimental y con los datos que obtengamos de la parte experimental hacemos la parte analítica, los cálculos. Bien. ¿Qué necesitamos? Nuestro prototipo yo lo dividí en 4 partes, en 4 secciones, 4 elementos básicos. Primero es una base recta, la misma base que ustedes utilizaron para la práctica de reflexión, la pueden utilizar acá si ya la tienen. Un disco graduado, también ese mismo disco graduado, yo en el caso anterior de la práctica de reflexión, como nada más necesitaba 180 grados del círculo, o sea, la mitad del círculo, no lo gradué todo, no lo marqué todo. Si ustedes tienen ese disco, lo pueden terminar de graduar todo y aparte háganle unas graduaciones más finas. En lugar de cada 10, cada 5. No es que vayamos a tomar lecturas cada 5, es que tal vez el rayo refractado no coincide exactamente con los 10 grados, en las unidades de 10 grados, de 10 en 10. Entonces, por eso, en este caso, yo consideré oportuno hacer graduaciones a cada 5 grados, además de las de los 10 grados que ya teníamos. Y hacer las graduaciones en toda la carátula del disco. Ahorita les voy a mostrar un par de discos que creé. Aquí yo tengo 2 discos. Primero había trabajado con fíjense, este está cada 10 grados. Y me pareció muy pequeñito para las otras graduaciones de 5. O sea, si aquí hacía graduaciones de 5, me va a quedar todo muy, muy, muy pequeñito. Entonces, decidí cambiar de diámetro, una carátula más grande. Y creé otro. Creé esta carátula. Y aquí ya vienen, no sé si alcanzan a ver, pero divisiones, o sea, están espaciados igual a los 10 grados, pero como se va separando cada vez más del centro, aquí tengo más oportunidad de poner las líneas de 5 grados y que se noten más. Entonces aquí la idea era poner las líneas de 5 grados, de 5 en 5 también, o sea, a la mitad de cada graduación de 10. Pero al final no utilicé este disco porque no sé si se alcanza a observar, pero este disco no está bien horizontal. Tiene como un alabeo, como está ligeramente ondulado de los lados. Y no me servía para las lecturas del rayo láser, porque estas ondulaciones pues no permiten que la superficie sea totalmente horizontal y que las lecturas que se pueda ver siquiera, pues las mismas ondulaciones lo impiden. Miren, ahí se ve, está chueco, está desajustado, está desalineado en la horizontal. Porque es este material, es como papel cascarón más o menos. Entonces al final
me decanté por hacer un disco de MDF. El MDF es una especie de como cartón muy duro. Y al final así lo hice. Miren, acá está. Aquí está mi prototipo terminado. Ahí voy a ver si no se mueve el láser. Este es un disco de MDF. A lo mejor. Ajá, es como. No es madera, es como un cartón muy prensado. Y es fácil, más fácil de manipular que la madera. O sea, no necesitas una cortadora, una. Sí, no necesitas herramienta especial como la madera. Ahí sí necesitas herramientas. Aquí no. Esto yo lo corté con las tijeras grandes, el MDF, y pude obtener esta figura semicircular. Porque el MDF viene en hojas rectangulares o cuadradas. Ya de ahí tracé el círculo de 20 centímetros de diámetro, es esto. Y a partir de ahí ya lo tracé en el MDF, recorté con las tijeras. Ahí lo pueden ver en la práctica. Aquí se lo voy a poner. Acá está la creación del disco graduado. Aquí está marcado. Aquí lo estoy recortando con las tijeras grandes. Aquí está recortado, lo pinté. A mí me gusta pintarlo. Ahí tengo unas pinturas, entonces las aprovecho de una vez. Lo pinté y posterior al pintado lo marqué. Ajá. Localicé el centro con la ayuda de las dos rectas. Les compartí también ahí un link, es el mismo link de la vez pasada. Ese link dice cómo encontrar exactamente el centro de un círculo. Y a partir del centro, bueno, pues haces tus marcas de cada 10 grados y luego de cada 5. Entonces les digo, este disco es de MDF. A mí me funcionó bien. Déjenselos. Lo voy a sacar de aquí para que lo vean. Estoy aflojando la mariposa. Tiene una. Miren, aquí tiene. Esta de mariposa tiene la tuerca de mariposa. Entonces le estoy aflojando. Ya está. Lo saco. Así me quedó mi disco graduado. Este disco graduado es parte fundamental de este prototipo. La otra parte del prototipo, que es la base recta y el láser, y la marca, pues, la marca longitudinal, esta, para alinear esta línea punteada blanca, eso es lo mismo que ya tenían en el otro prototipo para la práctica de reflexión. Entonces, si ya lo tienen, pues ya tienen más de la mitad del prototipo hecho. Yo este disco lo volví a hacer, les digo, más grande para que las graduaciones se vieran mejores, las de los 5 grados, aquí están, fíjense, graduaciones de 5 grados que están aquí a la mitad. Y lo hice con MDF, un material que me permite guardar la horizontal para que el rayo pueda directamente pasar sin ondulaciones, sin que choque con nada. Y lo fui alternando, o sea, la carátula esta, la que se ve, es de MDF. Aquí abajo es FOMI, entonces hice discos de FOMI también. Alterné MDF, FOMI, no sé si aquí se alcanza a ver, es como una especie de sándwich, pero es MDF, FOMI, MDF, FOMI. Para que vaya, el FOMI absorbe como esas deformaciones y me ayuda a que quede ajustado. Y yo aquí, este tornillo tiene una cabeza plana. Acá en la práctica se las voy a mostrar. Fíjense cómo está la cabeza plana. ¿Dónde está? ¿Dónde está el ajuste del disco con la base? Aquí está. En estas figuras de aquí se puede ver. El tornillo tiene una cabeza plana. Entonces esa cabeza plana me sirvió precisamente, por eso busqué ese tornillo de cabeza plana, para pegarlo y tener mayor área para pegar al disco. En este caso no atravesé el disco. El disco no está atravesado por el tornillo. Si se fijan, esta carátula está limpia. Aquí no debe haber nada porque aquí precisamente voy a colocar mi semicírculo con la sustancia que quiero investigar. Entonces aquí está limpio. Aquí no hay nada, aquí no hay ningún tornillo, ningún hueco u oquedad, nada, nada, nada. Está listo perfectamente para poder poner yo mi semicírculo. Bien, por eso lo hice de esta manera. En este caso, no lo atravesé como la vez pasada de la reflexión. Ahí sí lo pasé de lado a lado del círculo. Bueno, entonces utilicé ese tornillo para que quedara bien ajustado a mi semicírculo. Y aquí está, miren, yo lo puedo sostener del tornillo. Y luego este tornillo lo fijo
a la base aquí le hice un huequito. Aquí tiene un hueco precisamente de 1/4 con la broca de 1/4 con ayuda del taladro. Le hice un hueco aquí en el centro y fíjense, aquí está la otra marca para alinearlo. ¿Sí? Vertical y horizontal. Y ahí lo meto. Ahí meto este disco, ahí está su apoyo, ahí está su eje. Y luego ya lo aprieto con la ayuda de la mariposa. A mí me gustan estas mariposas, estas tuercas de mariposa, pues porque son fáciles de manipular, ¿sí se fijan? Fáciles de ajustar. Las hexagonales son un poquito más difíciles para los dedos. Pero también puede ser una hexagonal. La cosa es que haga un poquito de presión y no se salga. Y que aún pueda girar. O sea, esto pueda girar. Es lo que queremos, el giro del disco. Que no se desalinee. Ok, entonces les iba diciendo, la base plana, si ustedes ya la tienen, esta base recta del experimento pasado, de la práctica pasada, de la reflexión, esa les sigue sirviendo. Y también lo del ajuste del láser. O sea, si ya tienen acá sus tornillos, sus abrazaderas, su láser, eso sigue siendo lo mismo. Yo en este caso nada más cambié la parte del disco, le digo para que tuviera esta cara totalmente plana. Esta. Y para tener mayor precisión en las lecturas, cada 5 grados. Por eso lo cambié. Cambié la carátula, pero si ustedes tienen la carátula anterior, igual pueden hacer el ajuste de nada más hacer más divisiones para que puedan leer hasta 5 grados de precisión. Y sería eso, nada más cambiarlo. Y también aquí, que les quede totalmente plano, o sea, no le hagan, en este caso, un hueco, ni saquen el tornillo, que les quede planito para que pueda sentar el semicírculo de la caja de acrílico. Ok. Entonces, en cuanto al prototipo, es eso. Consta de la base plana, ya dijimos que es la misma que la vez anterior. Yo la pinté, en este caso la pinté de azul. El disco graduado, que emula el disco de Harlt. Los que fueron ahí vinieron acá a la práctica, pues el disco de Harlt es un disco de plástico que precisamente está graduado en toda su periferia, en toda la circunferencia. Y viene con graduaciones muy precisas. Creo que cada grado tiene precisión de 1 grado. Ahí está, entonces el disco graduado. Aparte del disco graduado, la base del disco. Les digo que yo la base del disco, o sea, esto donde se sostiene, es un sándwich entre MDF, que es la carátula, luego una capa de foamy, luego otra capa de MDF y luego otra capa de foamy. Las fui alternando y eso le da pues mucho mayor cuerpo al disco y le da la altura suficiente. Fíjense, esto debe estar alineado. El láser alineado en altura con el disco para que el rayo pueda, no sé si ahí lo ven, pasar rasante. Eso es lo que quiero. Al alinearlos hacia la altura, lo que quiero es que el rayo pase rasante. Porque si estuviera más alto, no estaría chocando ahí. Si estuviera más bajo, pues a lo mejor no se vería. Entonces debe estar a la altura adecuada para que el rayo pase rasante al disco y pueda tener lecturas. Ahí está, miren. Sí, para eso también quiero las capas esas, para darle altura al disco y poderlo alinear con el láser. Muy bien. El contenedor semicircular, al inicio hablé de él. Yo este contenedor semicircular, les digo, lo hice a partir de unas cajas de acrílico. Estas cajas de acrílico las venden así completas y vienen con su tapa. Este es un tamaño, es el tamaño 6, bien, dice estuche ahí, estuche semicircular número 6. Así lo venden ahí y viene con una tapa. Aquí viene otro estuche, es de otro tamaño, fíjense, son diámetros distintos. Ambos son de acrílico, son muy baratos, no cuestan más de 10 pesos cada uno, No. Y miren, como para poner pomadas o algo aquí, así. También este estuche es transparente, es de acrílico, es de otro diámetro y también viene con su tapa. Entonces yo lo que hice fue, con esta de mayor diámetro, la marqué, como ven ahí, hice una marca justamente a la mitad, con la cegueta, con ayuda de la cegueta, la corté. Entonces te quedan así, te quedan 2 mitades. Me quedan 2 mitades. Con una de ellas trabajé. Con la mitad que trabajé, si se fijan aquí, les queda como, no sé si lo alcanzan a ver, pero queda como
al corte, como esas rebabitas del corte del plástico. Entonces hay que lijarlo. Yo con un pedacito de lija lo pasé sobre la lija, como se ve acá en la figura 5. Lo pasé sobre la lija para quitarle estos como rebabas, que no me quedara así, con estos restos de plástico, que quedara totalmente liso. Y después le puse esta cara vertical, plana. No sé si se alcanza a ver acá, pero es esta, miren. Esta cara vertical plana, acá está. Esa no es de acrílico, esa es de este material. Es de un empaque, les digo, con un poquito de ingenio y creatividad se puede hacer mucho. Este es de un empaque, no recuerdo ni de qué, pero de un juguete o de algo así. Entonces este empaque, si se fijan de aquí, recorté esta parte. De aquí recorté esta parte de aquí. Ajá, o sea, estaba aquí. ¿Sí? Entonces este empaque de plástico yo lo utilicé porque es precisamente ya plano y es transparente. Y yo lo que quiero es que siga siendo transparente y en este caso que sea plano, pues me facilita que la cara ya quede totalmente vertical. Igual lo podrían haber hecho a lo mejor con ayuda de una bolsita plástica, nada más que les quedara bien tensa para que no se le formen arrugas, ondulaciones. Bien tensa, o sea, aquí, ponerla aquí bien tensa. Aquí. Ajá, así también podría ser. Pegarla bien en todos los bordes, o sea, en las dos paredes y en la parte de abajo. O también lo podrían hacer con ayuda de cinta. La cinta transparente la ponen de lado a lado, bien tensa también, para que no les queden ondulaciones. Y eso también podría servir para hacer esta cara plana del semicírculo. Bien. Ok, entonces ya tenemos la parte del contenedor semicircular, les digo, con ayuda de las cajitas de acrílico y plástico o bolsa transparente o cinta, lo que ustedes tengan en su casa les puede servir. Ese es el contenedor semicircular y ahora la fuente de luz pues sigue siendo la misma que utilizaron la vez pasada, o sea, sería láser, el apuntador láser. Yo en mi caso, pues aquí lo tengo, fíjense. Aquí ya lo tengo montado con sus abrazaderas, sus tornillos y alineado. Nada más sería apretar un poquito los tornillos. Y aquí está. Entonces sigue siendo el mismo apuntador láser que la vez pasada. Las mismas características. Si ustedes ya lo tenían, pues ese mismo les puede servir. Ya lo tienen ahí. Ok, esa es la fuente de luz. Y luego ya en la tabla de características del prototipo, aquí ya puse las longitudes de la base recta, o sea, de esta. Cuánto mide de largo, de alto y de ancho. Ahí vienen las características. Vienen las características del apuntador láser, la longitud, el diámetro, la potencia. La potencia viene en el manual. En el manual que venía junto al apuntador láser, ahí venía la potencia. El miliwatts. Aquí deben de ser mili con minúscula. Miliwatts. Ajá. Ok. Y el disco graduado con espejo, bueno, aquí es sin espejo, me faltó quitarle el con espejo. El disco graduado en este caso, ¿de qué material es? Pues de MDF y con foamy. Y el diámetro, pues de 20 centímetros, ya dijimos. Y luego viene características del contenedor semicircular, cuánto mide de diámetro, o sea, esta distancia plana. 7 centímetros de diámetro. Ok, y aquí ya puse la figura del prototipo terminado. Aquí está el apuntador láser con la base recta, con el disco graduado y con el contenedor semicircular. Ahora, una vez que tenemos nuestro prototipo, lo vamos a preparar para ahora sí tomar lecturas y hacer la parte experimental. En este caso, la preparación consta de hacer la línea, esta línea punteada que se ve aquí, la blanca, esta misma que se ve aquí, esta punteada. Esa para alinear los elementos, o sea, para alinear el láser y alinear el disco. Ahí tiene sus marcas, que me quede el 0 justamente en esa línea,
en ese eje punteado y que me quede el láser también justamente en esa línea longitudinal, en ese eje longitudinal. Para eso es ese eje de referencia, para alinear los elementos. Y aquí en las fotos se ve. O sea, yo hice esa línea, la tracé con lápiz, después la marqué con el corrector. Les digo que uso corrector porque, bueno, como la pintura es opaca, es oscurita, es azul, pues me funciona bien un color claro y el corrector funciona bastante bien. Yo tengo un corrector de brochita, entonces ahí le voy dando. Y además ya le había hecho aquí las perforaciones para los tornillos de las abrazaderas, aquí se ve. Y el tornillo donde va el eje del disco. Aquí se ven las preparaciones. Una vez que tengo ese eje, ahora sí fijé el apuntador láser, o sea, lo puse aquí en las abrazaderas y apreté los tornillos. Aprieto los tornillos para que me quede bien alineadito con esta línea punteada, que es mi eje de referencia. Y también ya les había comentado cómo fijé el disco graduado a la base. Aparte aquí se ve en las fotos, ¿no? Aquí se ve el agujero, la perforación de 1/4 de pulgada para que pase el eje del disco, que es este. Aquí está el eje del disco, es este tornillo. Entonces, la preparación de 1/4, se ve la mariposa y ya queda fijo. No lo aprieten demasiado, solamente lo suficiente para que quede fijo, pero para que también le permita la rotación. Nosotros lo que queremos es que pueda girar, y pueda hacer esto, ¿sí? Entonces, por eso les digo, no lo aprieten demasiado, nada más queremos el tornillo para que no se mueva, no se esté desplazando y permanezca en un mismo lugar siempre el disco. Para eso lo queremos. Y ya pues alineamos el láser, que es la fuente de luz, y el disco en altura. O sea, les digo, en altura se refiere a esto, al perfil. A que si lo ven en perfil, el láser pasa rasante al disco. Eso es alinearlo en altura. Les digo, si el disco estuviera más arriba, estaría chocando, no estaríamos tomando lecturas. Fíjense dónde queda la luz. Entonces eso no nos sirve, hay que ajustarlo. A lo mejor hay que bajarlo un poquito más o hay que subir el láser un poquito más. Depende cuál sea su situación. Pero hay que ajustarlos en la altura para que pase esto en la carátula del disco. ¿Sí? Que se vea así rasante el rayo de luz. Ok, eso es alinear el disco y el apuntador láser en altura. Aquí también se ve una foto donde yo ya lo tengo ahí. Ahí está mi mano. Y ya, una vez que tenemos el prototipo, que ya lo ajustamos, alineamos todo, ahora sí vamos a la parte experimental, que es la segunda parte pues más importante de esto, porque para eso hacemos el prototipo, para poder tomar lecturas, para poder hacer la parte experimental. Ok, entonces la parte experimental va a constar de 2 partes, 2 etapas. Una etapa vamos a tomar lecturas de ángulo de incidencia y de refracción. Ay, aquí no le cambié, pero es de refracción. Vamos a tomar la lectura de los 2 ángulos, de incidencia y de refracción. En el sentido horario únicamente, nada más lo vamos a hacer en un sentido horario. Y vamos a colocar nuestro prototipo de la siguiente forma. Así. Miren, así. Ay, lo voy a sostener para que no se caiga. Pero es así. Que el prototipo quede así. La cara vertical, esta, de frente al láser. Así. ¿Sí lo ven? Esa es la primera etapa. Aquí estaríamos haciendo que el rayo de luz pase del aire, que es esta parte de acá vacía, del aire, a la sustancia que haya dentro del contenedor. En el contenedor pónganle, les digo, alcohol en gel, puede ser a lo mejor si tienen por ahí algún aceite, si tienen agua, la sustancia que ustedes tengan a su alcance. Pónganle aquí, no se necesita que llenen todo el contenedor, nada más pónganle, no sé, algún medio centímetro para que alcance a incidir el rayo, alcance a atravesar, refractar, es todo. No lo llenen, no es necesario que lo llenen todo, nada más una capa delgada, una lámina delgada de medio centímetro. Y les digo que trabajen con gel o con sustancias un poco más, con volumen, que no sean tan líquidas, porque si no hacen bien el ajuste, el sellado de las esquinas, de las uniones con la carátula, con esta carátula de plástico,
pues se les va a escurrir, se les va a salir más fácilmente. Y con una sustancia un poco más gelatinosa, más viscosa, es más difícil que ocurra eso. Entonces considérenlo al momento de hacer su práctica y de seleccionar la sustancia de la cual quieren conocer el índice de refracción. Ok, entonces la primera parte es esto, tomar lecturas de esta manera, con el semicírculo así les digo. Lo van a tomar 10, 30, 50, 70, 90 no, porque a los 90 nada más pasa de lado a lado el rayo, ya no incide, ya no choca. Entonces ahí no tendríamos lectura, ahí no habría ángulo de refracción, porque nada más está pasando de lado a lado. Entonces de los 90 grados no lo hagan, nada más hasta 30, 50, o sea, 10, 30, 50 y 70, esos 4 ángulos. Y esto mismo, o sea, les digo, tomen lecturas con girando el disco en el sentido horario, o sea, hacia acá. Así, giran los 10 grados, vean qué pasa. Ay, yo aquí no lo puedo sostener, pero giran los 10 grados, ahí, vean qué pasa. Luego 30, luego 50, ajá, fíjense. ¿Qué pasa con estos rayos? Bueno, aquí no se ve bien, pero aquí está el ángulo de incidencia. Aquí está el de refracción, digo de reflexión, y aquí está el de refracción. Se alcanza a ver muy, muy tenue, pero es por el ajuste del láser ahorita. Miren, ahí se ven los 3. No, es que no lo alcanzo a sostener. Ay, al ratito les hago otro video donde se vean los 3 rayos, pues vista la cámara desde arriba, creo que ahí se va a ver más claramente los 3 rayos. Ahorita como lo tengo que andar sosteniendo y todo esto, pues no se alcanza a ver, pero de eso se trata, de ir girando el disco cada vez de 10 en 10, 10, 30, 50, 70 y ver cuál es el ángulo de refracción. El ángulo de refracción, acá está, le voy a quitar el disco. Bueno, si ustedes lo van girando así, este es el 0, y lo van girando en el sentido horario, o sea, hacia acá, ahí a 10. La referencia del ángulo de refracción, o sea, del ángulo de este lado también va a ser su 0, o sea, de su 0 hasta el rayo, ¿cuántos grados hay? La lectura de este lado es de mi 0 al rayo, ¿cuántos grados hay? Dije que 10, lo recorrí 10. Entonces, de este lado, el de refracción se leería del 0 al rayo, ¿cuántos grados hay? Obviamente aquí va a estar este prisma y todo, ¿no? Este semicírculo, y lo va a modificar, lo va a refractar, va a cambiar la dirección del rayo que sale. ¿Sí? Ahorita nada más es para términos de que ustedes vean cómo lo leemos. Igual les voy a grabar un video, les digo, con la cámara desde arriba para que vean las lecturas, porque ahorita sí se complica estarlo sosteniendo y estar esto, porque la cámara está en vertical. Ok, entonces así van a tomar lecturas en sentido horario, 10, 30, 50, 70, 3 lecturas de cada ángulo, del ángulo de incidencia y del ángulo de refracción, del que sale, del que atraviesa a la figura de acrílico, ya con la sustancia. Y eso viene en la tablita, en esta tabla que viene acá de registro. Viene tabla 2 del aire a la sustancia que contiene el contenedor semicircular. Ahí díganme cuál es el ángulo incidente, cuál es el ángulo de refracción. Y luego van a hacer esta misma parte, esta misma toma de lecturas, también en el sentido horario, cada 10, 30, 50, 70 grados, 3 veces, pero con una modificación. Ahora la figura se va a colocar de la siguiente forma. No sé si lo alcanzan a ver. Ahí. Se va a colocar así. Ahí. Se va a colocar con la parte semicircular, o circular, de frente al rayo. ¿Sí lo ven? La versión anterior fue esta, con la cara plana de frente al rayo. La segunda parte es al revés. Alineen la cara horizontal también con estas marcas de 90, pero la parte semicircular es la que está tocando primero con el rayo. Entonces aquí va a ir el rayo, va a atravesar el rayo de luz de esta sustancia que está en el contenedor al aire. Por eso dice de la sustancia al aire. La primera parte dice del aire, que es a la sustancia. Son 2 versiones distintas, son 2 partes de la prueba distintas. Hay que hacer las dos. En las dos hay que
medir el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción, el que sale. Ajá. Y en la parte de los cálculos, ya que tenemos ese registro, vamos a ir a la parte de los cálculos. Ahí ya vamos a calcular el promedio de cada ángulo. Ay, aquí le puse cada 20, no. Nada más es cada 10, 30, 50, no son tantos, son los de la tabla nada más. Son el 10, el 30, el 50, el 70 y ya. Ajá, son 4, 10, 30, 50 y 70. En el sentido horario, ya sea del aire a la sustancia o de la sustancia al aire. Ambos. Vamos a tomar lecturas de ambos casos. Y lo van a poner aquí en la tablita. Van a tomar 3 lecturas de cada uno. Ya que lo tengan, van a obtener el promedio de cada ángulo, el promedio del ángulo para los 10 grados, para los 30, para los 50 y para los 70 grados, para el ángulo incidente y ángulo de refracción. Los promedios es lo que van a hacer primero. Y después vamos a calcular el índice de refracción para el medio 2. En el caso 1, el medio 2 es la sustancia del contenedor. Porque les digo, estamos aquí trabajando, estamos aquí pasando del aire a la sustancia. Entonces el aire es el medio 1, por donde pasa primero el rayo, y el medio 2 es la sustancia que hay aquí, en el contenedor de acrílico. Cada uno tiene su subíndice. 2, el subíndice 2 hace referencia al medio 2. El medio 2 en la parte 1 de la prueba es la sustancia que hay en el contenedor. En la segunda parte hay que hacer lo mismo. Pero en ese caso de la segunda parte, el medio 1 va a ser lo que hay en el contenedor. Porque primero el rayo va a pasar por aquí y después va a salir. Entonces, para la segunda parte, el medio 1 es la sustancia que hay en el acrílico, en el contenedor de acrílico, y el medio 2 es el aire. Fíjense en los subíndices de las ecuaciones para que no se confundan y no tengan errores. Depende qué parte de la prueba estén haciendo. Repito, para la parte 1, el medio 1 es el aire y el medio 2 es la sustancia que contiene en su contenedor de acrílico. En la parte 2 de la prueba, el medio 1 es la sustancia que hay en el acrílico y el medio 2 es el aire. Entonces hay que tener ahí cuidado. Lo que queremos obtener es el índice de refracción del medio, de lo que hay acá, adentro de la caja, de la sustancia que hay en el contenedor. ¿Por qué? Porque el índice de refracción del aire ya la conocemos, es 1.000, es 1 básicamente. Para fines de cálculo es 1. Entonces lo que queremos conocer es el índice de refracción de la sustancia que contiene el contenedor. ¿Ok? Bien. Teta 2 es el ángulo de refracción. Teta 1 es el ángulo incidente, o sea, con el que entra el rayo, con el que choca el rayo en la superficie. Teta 2 es con el que sale. Y todos estos, teta 1 y teta 2, son con respecto a la normal, a la horizontal, que sería nuestro cero, pues. O sea, nuestro cero son estas líneas que están acá. Si yo lo desplazo hacia acá, del cero hacia el rayo, ¿cuánto? Del cero hacia el rayo, este sería el índice, el ángulo de refracción del cero hacia el rayo. Y de este cero hacia el rayo sería el ángulo incidente. O sea, nuestra referencia son los ceros. Por eso es tan importante alinear el disco al cero al inicio. Ok, entonces ahí está. Hay que tomar las lecturas correctas. Y para los dos casos, sea el caso 1 del aire a la sustancia o de la sustancia al aire, hay que hacer los mismos cálculos. Al final tenemos que concluir que el índice de refracción de esta sustancia pues es el mismo para ambos casos, para ambas tablas. Ok. Aparte del índice de refracción de la sustancia que ustedes coloquen acá, no la cambien, siempre usan la misma sustancia. Aparte de eso, vamos a calcular la velocidad de la luz en esta sustancia, cómo cambia. Seguramente va a ser menor que la velocidad de la luz en el vacío. Por acá yo les puse la constante. La velocidad de la luz en el vacío se denota por la letra C.
Es una constante, es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Esa es la velocidad de la luz en el vacío y es una constante c. Ajá. Entonces, teniendo esa constante y habiendo calculado en la otra columna el índice de refracción de la sustancia que hay acá, podemos conocer la velocidad de la luz en este medio, en la sustancia que hay aquí adentro. Con esta ecuación que viene acá, dice velocidad de la luz va a ser igual a la constante, a la velocidad de la luz en el vacío, entre el índice de refracción de la sustancia que hay acá. Otra vez, hay que tener cuidado con los subíndices. En el caso de la primera parte de la prueba, la sustancia que hay acá sería el medio 2, le correspondería el índice 2, el subíndice 2. Y en el caso de la segunda parte de la prueba, la sustancia que hay acá le correspondería el subíndice 1, porque primero va a pasar por la sustancia y luego va a ir al aire. Nada más hay ojo con los subíndices, no se confundan. Y bueno, ya que finalmente hayamos llenado esas tablas, habiendo calculado el índice de refracción de la sustancia y la velocidad de la luz en esta sustancia de acá, vamos a contestar las preguntas de conclusión, que son 5, que son relacionadas precisamente a este tema de refracción y la ley de Snell. La ley de Snell enuncia precisamente, y de ahí estamos partiendo para calcular el índice de refracción y la velocidad de la luz. La ley de Snell enuncia que el índice de refracción del medio 1 multiplicado por el seno del ángulo de incidencia, teta 1 es incidencia, va a ser igual al índice de refracción del medio 2 multiplicado por el seno del ángulo de refracción. Eso enuncia la ley de Snell. ¿Sí? Y acá viene también en la parte de los conceptos y ecuaciones, viene una figura ilustrativa de esas variables que están interviniendo en la ley de Snell. N1, N2 son los índices de refracción, medio 1 y medio 2 respectivamente. Teta 1 es el ángulo de incidencia, teta 2 es el ángulo del rayo refractado, el ángulo de refracción. Y las dos se miden con respecto a una línea normal o vertical a ellas. Ok. Y bueno, contestan esas 5 preguntas, les digo, que viene básicamente cómo describiría el fenómeno de refracción, por qué se refracta la luz, qué describe la ley de Snell, qué es el índice de refracción y qué le pareció más interesante de esta práctica. Me gustaría escuchar ahí sus comentarios, bueno, no escucharlos, no bien leerlos, si los estoy leyendo, los estoy considerando. Y ya finalmente, después de esas preguntas de conclusión, vienen los conceptos y ecuaciones, que precisamente es eso, o sea, es la parte teórica de esta práctica que ya la abordamos en la semana anterior, cuando vimos precisamente refracción. Vimos todos estos términos y aquí los recupero y también se los pongo aquí en la práctica, pues para que los tengan a la mano, ya como conceptos. Viene qué es el término de refracción, vienen las variables involucradas. Ojo aquí, cuando se da refracción, no es que únicamente se dé refracción, se están dando los dos fenómenos a la vez. Si ustedes lo hacen, van a ver los 3 rayos a la vez. Incidente, reflexión, o sea, el que rebota, refracción, el que se mete en el medio, el que penetra en el medio. Así se divide, así se dispersa esta luz, evidentemente dependiendo del medio en el cual está incidiendo. Como en el caso pasado de la reflexión, como teníamos un espejo, era reflexión especular, o sea, total, toda la luz se reflejaba, toda la luz rebotaba, toda la luz chocaba y ningún rayo penetraba al espejo. En este caso, como vamos a tener un medio aquí adentro de la cajita de acrílico, vamos a tener un medio que sí permite la refracción, ahí sí vamos a poder ver los 3 rayos: reflexión, refracción y el incidente. Y los ángulos respectivos. Teta 1, ya dijimos, es el ángulo de incidencia. Teta 2, refracción. Teta 1' es el ángulo de reflexión. Y recordemos que la ley de reflexión nos dice que el ángulo incidente es igual que el ángulo de reflexión. O sea, rememorando un poquito. Aquí vienen esos términos: ángulo de refracción, sus variables, cómo se denotan. Viene qué es el índice de refracción y viene una tablita, que es esa misma, ya se las había compartido en la presentación pasada,
con los índices de refracción de algunas sustancias comunes, o sea, sustancias sólidas a 20 grados, viene el hielo, el diamante, sustancias líquidas a 20 grados, o sea que a 20 grados todavía están líquidas en estado líquido, viene el agua, la glicerina, el alcohol etílico, y los gases como el aire, que es el que comúnmente tenemos acá, estamos rodeados, pues es aproximadamente 1, es 1.000293, que para fines prácticos se considera como 1, como la unidad. Viene la ley de Snell y viene el ángulo límite. Ustedes, al hacer todas estas pruebas de las lecturas de los ángulos, muy seguramente al llegar a cierto ángulo de que giren su carátula, su disco graduado, muy seguramente al llegar a cierto ángulo van a notar que uno de los rayos desaparece, que nada más se quedan con dos rayos, con el incidente y con el de reflexión. Cuando eso sucede es porque ya hemos rebasado el ángulo límite. El ángulo límite, y algunos lo pudieron ver cuando lo hicimos acá en el laboratorio, me decían que nada más ya no había el rayo que penetraba, ya no había el rayo de refracción, nada más había reflexión, rebotaba, porque se rebasa el ángulo límite. Y el ángulo límite es precisamente eso, el ángulo de refracción a partir del cual desaparece el rayo refractado y toda la luz se refleja. Ya no penetra la luz en el medio, toda se está reflejando. Entonces yo no se los pedí aquí en la práctica que lo calculen, pero si ustedes lo observan, ustedes observan ese fenómeno que a partir de cierto ángulo ya no aparece el rayo refractado, pues sepan por qué está ocurriendo esto, porque ya rebasaron el ángulo límite. ¿Ok? Y ya toda la luz está reflejando nada más, ya no penetra. Muy bien, pues entonces esta es la práctica, ya se las describí. Nada más me queda grabarles el video visto desde arriba para hacer las lecturas, la toma de las lecturas, y ustedes vean cómo se hace así fielmente. Ahorita se las traté de describir de manera muy rápida, les digo, pero como estoy sosteniéndola así de manera vertical, pues se cae, ¿no? Entonces ya con la cámara vista desde arriba va a ser mucho más fácil tomar las lecturas. Entonces nada más les compartiría ese video, me faltaría compartirles ese video, pero pues por lo pronto ya pueden ponerse a trabajar en su prototipo, si es que no lo tienen. Si ya tienen el prototipo de la vez pasada, les digo, nada más completen su círculo con las graduaciones a 360 grados, o sea, en toda la circunferencia, y hagan unas graduaciones más finas cada 5 grados, para que tengan lecturas más precisas. Y ya sería todo con respecto a esta práctica y bueno, pues espero que les sirva. El día de hoy yo no pude estar con ustedes, yo les había avisado que sí iba a estar, porque la idea era sí estar, mi intención sí era estar acá. Sin embargo, pues me hablaron, se comunicaron conmigo que pues hoy era la entrega de los residuos reciclables acá en la explanada del Bachillerato 18, entonces como yo soy la responsable de calidad de vida dentro de mis actividades, yo abro una actividad que acreditan horas de culturales, que es trayendo PET. Ustedes traen ciertos kilos de PET y con eso acreditan ciertas horas de culturales. Ese PET lo teníamos en la bodega desde el año 2020, cuando fue lo de la pandemia, cuando se inició. Y pues era importante entregarlo, aparte pues porque iban a estar autoridades universitarias y pues porque es la representación de lo que sus compañeros estudiantes habían traído y no se había entregado anteriormente. Entonces sí, urgía ahí entregarlo y pues me hablaron y me dijeron, hay que estar, hay que entregarlo, hay que hacer el conteo, cuántos kilos son, y por eso no pude estar. Yo llegué aquí temprano en la mañana, me puse a hacer eso y me dijeron que había que estar allá, y pues por eso les escribí y tratándoles de avisar de esa situación, de que no íbamos a tener. Pero bueno, espero que este video les sirva y lo complemento con el otro video de las lecturas del disco. Y pues nada, cuídense y que tengan un bonito jueves. Bye.